Podemos definir el plagio como la reproducción o imitación de elementos creativos sin la debida atribución. En el entretenimiento, esto significa copiar la trama, la estética, los personajes, los temas, los conflictos o incluso la puesta en escena de una obra sin reconocer al autor original de dichas ideas. Sin embargo, esta discusión se complica al intentar definir la delgada línea que separa las influencias legítimas del plagio descarado. El juego del calamar es una popular serie surcoreana que sitúa a un grupo de personas completamente ahogadas en deudas en un macabro torneo de supervivencia, en el que deben competir en tradicionales juegos infantiles de la cultura coreana, transformados en pruebas de vida o muerte. La premisa es sencilla y al mismo tiempo bastante inquietante, una lucha por una oportunidad de redención económica, a través de pruebas aparentemente inocentes, pero brutalmente letales. Desde la perspectiva narrativa, la serie se nutre de un rico caudal de influencias. Desde la desesperación y crueldad de las apuestas en Kaiji, pasando por los juegos psicológicos y engaños de Liar Game, lo surrealista e infantil de Kamisama no Yutori y lo distópico y brutal de Battle Royale. En este video repasaremos todas las influencias e intentaremos responder si la serie del juego del calamar logra sostenerse por sí misma como una propuesta original y autónoma, o si en realidad se configura como una amalgama frankensteana de conceptos y elementos estilísticos pegados a fuerza por una mente perturbada. Pero antes de entrar de lleno, te invito a suscribirte con campanita, o te tocará la peor forma en el juego de Dalgona. También te invito a seguirme en las redes sociales que estás viendo en pantalla. Dicho esto, comencemos. Por supuesto, no podemos comenzar a analizar las muchas influencias del juego del calamar sin antes hacer un análisis a la serie que fue un éxito masivo y prácticamente un fenómeno cultural durante la pandemia. Esto tanto por lo atractivo de su propuesta como por lo competente de su ejecución. La serie destacó no solo por su premisa aparentemente original, sino también por lo bien que supo conjugar elementos técnicos de primer nivel, porque sí, la serie tuvo un presupuesto masivo. Pero lo interesante es cómo aplicaron estos recursos a un género que hasta ese momento seguía siendo bastante de nicho: los juegos mortales. Los Dead Games, o juegos mortales, son historias que se caracterizan por, como dice su nombre, juegos donde sus participantes arriesgan la vida, poniendo sus cuerpos como moneda de pago para entrar a la competencia, muchas veces con la promesa de un gran premio final, y sirviendo como espectáculo para los que financian el juego. Esta premisa ha encontrado múltiples expresiones a lo largo de la historia del relato, el cine y los videojuegos. Algunos de los ejemplos más antiguos son The Most Dangerous Game de 1924, donde un hábil cazador queda atrapado en una isla y es perseguido por un aristócrata que caza humanos por deporte. The Running Man, en el que ya en los años 80, un Stephen King, presagiando la fascinación popular hacia los reality show, escribe una historia de un futuro distópico donde la línea entre el entretenimiento y la violencia extrema se ha disuelto por completo. Historia que más adelante inspiraría al videojuego Mad World, joyita infravalorada de la Wii. Tampoco puedo evitar mencionar a Gantz, un manga seinen escrito e ilustrado por Hiroya Oku, que si bien no sigue la fórmula tradicional de un juego de supervivencia clásico, sí toma bastantes elementos de estos mismos y los incorpora en un contexto de ciencia ficción donde la matanza desenfrenada de extraterrestres es la competencia, y el premio puede ser tu vida, la vida de un compañero o un arma terrible pulenta. Algunos podrían decirme: oye estúpido, para el 2021 el fenómeno de los juegos de supervivencia o Battle Royale en el entretenimiento masivo ya estaba bien integrado. Fortnite, Apex Legends, PUBG ya estaban desde mucho antes que saliera el juego del calamar. Y yo te diría, tienes toda la razón. Pero hay una diferencia fundamental, y es que esos ejemplos nada más adoptaron la estructura de los juegos de supervivencia superficialmente, usándola como una mecánica de juego adictiva, muy adictiva, pero despojada de sus elementos sociales, psicológicos, filosóficos o incluso políticos.
Es ahí donde el juego del calamar logra triunfar en varios frentes, llevando un género de nicho a un público occidental masivo, pero sin diluir los temas sociales que vuelven a los juegos de supervivencia un género no solamente espectacular, sino también profundamente reflexivo y crítico. El variado y abundante elenco del juego del calamar es uno de los aspectos que, en mi opinión, lo hacen más interesante de ver, ya que todos tienen una personalidad muy marcada y habilidades específicas que invitan a conectar con sus motivaciones para participar en el juego. Es simplemente muy divertido ver cómo estas diferentes personalidades chocan entre sí, dando lugar a dinámicas interesantes, alianzas temporales y rivalidades que se acentúan al coexistir en este microcosmos social. Resulta también muy agridulce verlos conectar entre ellos y tener genuinos momentos de camaradería, sabiendo que están viviendo con tiempo prestado, y que al final esto es un juego mortal, y para que alguien gane, los demás tienen que caer. La serie sigue a Gi-hun, un hombre completamente fracasado según la perspectiva coreana. Cuarentón, divorciado, alejado de su hija, desempleado y hundido en millonarias deudas, quien sobrevive el día a día apostando incluso el dinero de su anciana madre. Uno de los rasgos más destacados de Gi-hun a lo largo de la serie y sobre todo de los juegos mortales es la tensión entre su profundo sentido de la justicia y su necesidad instintiva por sobrevivir a toda costa en condiciones abrumadoras. Por un lado, su empatía y humanidad lo impulsan a entablar alianzas basadas en la confianza, proteger a su grupo e incluso incluir a los más marginados en las competencias grupales, o sea, ancianos y mujeres. Por otro, la naturaleza de las pruebas y la presión por sobrevivir lo hacen tomar decisiones moralmente cuestionables. Esta dualidad lo convierte en una especie de héroe trágico, con el que es muy fácil empatizar, ya que sus actitudes y decisiones en los juegos mortales ofrecen una ventana clara a su pasado y a su forma de afrontar la vida. Gi-hun no es un tipo brillante ni con buena educación. De hecho, carga con varios defectos de carácter que, en parte, lo han conducido al oscuro camino en el que se encuentra. Su adicción a las apuestas, su marcada inmadurez emocional e impulsividad lo han llevado a herir de forma involuntaria a sus seres queridos. Y para cuando es consciente de sus fallos y trata de enmendarlos, el daño ya es irreparable. Esa es su tragedia. El protagonista no entra en los juegos buscando gloria o riquezas. Su deseo es mucho más humilde: pagar el tratamiento de su madre diabética y recuperar el vínculo con su hija antes de perderla para siempre. En un juego cruel donde la codicia y la desesperación corrompen a los más honestos, la verdadera batalla no es solo por su vida, sino también por una oportunidad de redención. Sin embargo, en un juego donde ganar significa arrancarle la vida a otros, salvarse puede ser en realidad una condena. Squid Game presenta varios personajes que cumplen con un rol principal, y todavía más personajes de apoyo. Bueno, siendo 456 participantes en los juegos, no es de extrañar que uno de los ejes principales sean sus personajes. La serie ocupa un buen puñado de su tiempo para que los conozcamos, y que así nos duela más cuando los manden al patio de los callados. El segundo en la cadena de importancia es mi favorito personal, Sang-woo, el mejor amigo de la infancia del prota, quien se posiciona como uno de sus mayores aliados en la competencia, y al mismo tiempo actúa como su contraparte espiritual. Si Gi-hun tiene un temperamento infantil y es propenso a la impulsividad y a tomar decisiones emocionales, Sang-woo en cambio encarna la racionalidad metódica, basando sus decisiones en la razón y la lógica, calculando fríamente los escenarios y formulando las mejores estrategias para sobrevivir. No obstante, está lejos de ser un psicópata o un desalmado. Su complejidad proviene precisamente de haber emergido del mismo núcleo social que Gi-hun, pero separándose en el camino. Sang-woo, graduado como el mejor de su clase en la prestigiosa Universidad de Seúl, se convirtió en todo un orgullo para su humilde barrio. Esto lo sabemos porque tanto su madre como Gi-hun no paran de repetirlo. 이거 빚이 있어? 아 쌍문동의 사람 서울대 조상우가? 쌍문동의 사람 쌍문동의 낙후기른 천재. 영감님, 얘가 서울대 경영학과 수석 입학. 어릴 때부터 유명한 우리 동네 신동이었어요. 여기는 서울대 경영학과 조상우야.
Es muy probable que el ser considerado como el prodigio de San Mundong lo impulsó a intentar estar a la altura de las enormes expectativas de su círculo más cercano. En su afán por mantener esta imagen y alcanzar un éxito profesional sin precedentes, tomó una serie de malas decisiones financieras y cometió incluso varios delitos como la desviación de fondos de sus clientes, lo que eventualmente lo llevó a perderlo todo y quedar en la ruina con una absurda deuda de 6.000 millones de wones. Si bien resulta difícil sostener que Sang-woo no hizo nada malo, más difícil aún es condenarlo por completo, y resulta intrigante cómo verlo jugar nos da un destello de la manera que se movía en su vida personal y profesional, siendo una persona dispuesta a hacer lo que fuese necesario, incluso si esto significa dejar sus propios principios de lado. Porque es un personaje que, a diferencia de lo que muchos piensan, tiene principios, tiene una conciencia y siente empatía por sus compañeros. Podemos ver en varias ocasiones a Sang-woo actuar de forma bondadosa o desinteresada, compartiendo varias similitudes con Gi-hun. Después de todo, ambos fueron criados en el mismo seno social, con ciertos valores por madres solteras de clase trabajadora. Pero a diferencia de Gi-hun, Sang-woo ya tiene experiencia en ambientes hostiles y competitivos, lo que le permite entender su posición en los juegos de manera más rápida y tomar las decisiones que hace falta tomar, en el momento que hace falta tomarlas. En la recta final, esto puede hacerlo ver como un villano, sobre todo a los ojos de Gi-hun, quien ha tenido la suerte y el privilegio de no tener que ensuciarse las manos. Pero antes de juzgarlo por ejemplo, spoiler, traicionar a Ali, deberíamos preguntarnos si acaso nosotros daríamos nuestra vida por salvar a un tipo que, por muy bueno que éste sea, conocimos ayer. Esta reflexión nos hace darnos cuenta que Sang-woo representa una parte fea y vergonzosa con la que probablemente todos cargamos, y su redención final es cine puro. Por eso, pienso que Sang-woo es de lejos el personaje con el mejor desarrollo, el más interesante y el mejor escrito de toda la serie. En importancia le sigue Kang Se-byok, una estoica y desconfiada desertora norcoreana que ingresa al juego motivada por la necesidad de reunir el dinero suficiente para rescatar a su madre y sacar a su hermano menor del orfanato. Además de ser la favorita del público, perfectamente podría haber sido la protagonista de la historia si no fuera porque le persigue la tragedia. En serio, no hay nada que a esta chica le salga bien. Por eso, Kang Se-byok encarna la resiliencia en condiciones extremas, siendo el reflejo de una vida marcada por el miedo, la adversidad y el dolor. Criada en un entorno hostil y autoritario, donde desde su más tierna infancia temía por su vida y la de sus seres queridos, bajo la amenaza constante del hambre, la enfermedad y el fusil. Pero lo que también cultivó en ella una inquebrantable voluntad por sobrevivir. La huida hacia Corea del Sur, lejos de ser el refugio soñado, se transformó en otro infierno disfrazado de oportunidad. En el sur, los mismos sueños de reunificación familiar se convirtieron en mercancía de intermediarios sin escrúpulos, que le estafaban lo poco que tenía, y peor aún, de mafiosos que la explotaron y sometieron a abusos de todo tipo. Abusos que solo podemos imaginar conociendo el nivel de crueldad y degeneración sin límites de Dok-soo. Todo esto convierte a Kang Se-byok en una superviviente innata, dotada de ingenio y la capacidad de superar cualquier desafío por sí misma. Sin embargo, a medida que avanza, descubre que hay batallas que no puede ganar sola. Mientras Sang-woo se pierde en un camino oscuro y solitario, el arco de Kang Se-byok se despliega en dirección opuesta, llevándola a redescubrir su humanidad y aprender a confiar en los demás durante este juego cruel. Por supuesto, hay muchos personajes de apoyo, como el noble Ali o la intensa Han Min-hyo, quienes, si bien merecen un análisis individual, creo que esta no es la mejor instancia para ello. Aún así debo decir que amo a todos estos personajes, incluso los que son fáciles de odiar. Y como mencioné antes, creo que si la serie resulta tan atrapante, es gracias en gran medida a lo bien escrito de sus personajes, principales, secundarios, de apoyo y por supuesto también por sus antagonistas, desde el que hace todo lo que le plazca, pasando por el que mueve los hilos, poderoso y calculador, hasta el desesperado que se ve forzado a abandonar su humanidad. Ok, ya hemos analizado a los personajes, pero aún no he terminado con el juego del calamar. No te vayas todavía, ya que antes de avanzar con la primera posible víctima de plagio, es importante recapitular brevemente algunos criterios.
Personajes endeudados y desesperados se enfrentan de forma física, intelectual y psicológica en una competencia mortal que pone a prueba su humanidad. Marginación social, deshumanización, entretenimiento basado en el sufrimiento, explotación, amistad y traición, condición y naturaleza humana, coerción y libre albedrío, moralidad y supervivencia. No es la naturaleza humana la que nos hace competir a muerte entre nosotros, sino el sistema que nos condiciona a ello. Se transforman tradicionales juegos infantiles en pruebas mortales. Una isla en medio de la nada, donde se fusiona la inocencia con la brutalidad. Juegos con muchos elementos nostálgicos que combinan colores vibrantes y escenografías muy geométricas con una iconografía basada en el surrealismo. Además, el arte en Squid Game evoca una sensación de espacios liminales muy fuerte. Ahora sí, víctima número 1, Kaiji. Kaiji, manga escrito e ilustrado por Nobuyuki Fukumoto, con una versión de anime de 2 temporadas disponible en Netflix, es una historia que nos sumerge en el bajo mundo de las apuestas ilegales. Un joven desempleado y solitario que pasa sus días apostando, bebiendo alcohol barato, vandalizando autos importados y llorando hasta dormir. Joder, soy ese. La vida de Kaiji da un vuelco cuando recibe la visita de un yakuza, que le impone una deuda impagable de 3 millones de yenes, por haber aceptado ser el aval de un amigo ahora desaparecido. Desde el comienzo se nos presenta al protagonista como una persona tremendamente emocional y fácil de manipular. Un bueno para nada, que lleva una vida en varios sentidos muy pasiva, incapaz de tomar sus propias decisiones, y con una ingenuidad casi infantil. Solo por poner un ejemplo, a Kaiji lo arrastran al mundo de las apuestas extremas con un truco barato de fingir que quedan pocas vacantes y que si no decide rápido se va a quedar fuera. Así, el protagonista se embarca en una serie de apuestas extremas, donde se juega literalmente el pellejo, enfrentándose a oponentes cada vez más viles y poderosos. Puede parecer contradictorio que alguien tan fracasado logre abrirse el camino en este bajo mundo, pero es precisamente la habilidad de Kaiji para meterse en los peores problemas y aún así encontrar la forma de salir de ellos lo que lo distingue. Es en esos momentos críticos, cuando se encuentra contra la espada y la pared, que su ingenio y capacidad analítica emergen con mayor fuerza, revelando una faceta intelectual que nadie se esperaría de alguien como él. Y es que en esta serie los juegos no se basan únicamente en el azar. En realidad, cada juego esconde una profundidad estratégica que demanda análisis y astucia. Por ejemplo, la primera apuesta es piedra, papel o tijeras. En la superficie, un juego muy simple, pero al tener solo 12 cartas cada participante, con 4 de cada tipo y con el tiempo jugando en contra, hay varias estrategias que pueden inclinar la balanza hacia tu lado, con manipulación del mercado, acaparando cartas, juegos psicológicos, engaños y análisis de comportamiento. Por ejemplo, aquí una de las primeras estrategias de Kaiji fue explotar una de las grandes debilidades en la psicología humana, la búsqueda del equilibrio. Si encontraba a un oponente con 9 cartas que hubiera usado piedra y tijera en 2 juegos, existía una mayor probabilidad que en la próxima ronda jugara papel para mantener un mazo equilibrado. Aunado a esto, muchos de los juegos están diseñados con trampas que favorecen a la caza. Trampas que Kaiji aprende a explotar y así dar vuelta el juego a su favor. En estas dinámicas no se trata simplemente de quién hace trampa, sino de quién hace trampa mejor. Tal como dice el yakuza Endo al comienzo de la serie, lo ilegal tiene sus propias reglas. Otro elemento que añade tensión a la historia es que Kaiji no siempre gana, a veces pierde, y cuando pierde, lo hace brutalmente, lo que provoca el efecto de que toda victoria se sienta merecida. No puedo poner en palabras lo satisfactorio que se siente ver a este pobre diablo afrontar escenarios imposibles y salir del otro lado victorioso después de tanto dolor. En cuanto a la construcción de personaje, la narrativa se enfoca claramente en su estrella, Kaiji, presentándonos los acontecimientos casi exclusivamente desde su punto de vista, lo que puede provocar que la mayoría de los personajes secundarios se perciban como NPCs sin importancia. Pero con el tiempo y a medida que interactúan más con Kaiji, estos personajes adquieren una mayor complejidad y relevancia. Kaiji en su camino se encontrará con varios aliados, y más de una decepción, así como antagonistas terribles que pondrán al límite sus habilidades y su humanidad.
Esta serie cuenta con algunos villanos irredimibles. Tipos que están tan arriba en la pirámide social que ven a las personas como Kaiji como basura sin valor. Estos villanos fundamentan su conducta en una filosofía elitista y deshumanizadora, cercana al darwinismo social. Una de las grandes victorias de Kaiji radica en cómo su humanidad prevalece, incluso en estos entornos infernales, donde como alimañas todos se tiran al cuello de los demás sin reparo alguno para el deleite de las élites que disfrutan del espectáculo. Kaiji se ve tentado muchísimas veces a traicionar sus principios, a cambio de su propia supervivencia o beneficio, pero siempre encuentra alternativas para no ceder y mantenerse firme, actitud que lo hace ver débil a ojos de sus enemigos, y le traerá muchísimo sufrimiento, pero también lo convertirá en un faro de esperanza para aquellos que habían sucumbido a la impotencia. Los desamparados, los miserables, los esclavos y oprimidos encuentran en Kaiji a un líder, a un símbolo de superación y a alguien en quien poder confiar. La influencia de su integridad llega tan lejos que incluso personajes como los tipos de traje, que vendrían siendo como la versión de este universo de los triángulos del juego del calamar, se ven influenciados por su forma de ser. いや、なんていうか、連中から見たら俺ヒーローだから。かー、なんだその見えまったく。謙虚なんだか傲慢なんだかわからん男だ。俺、ただだ。ただ提愛が？提愛じゃねえ、俺だ。だから行け。合流してこい。クソヒーロー。 Después de examinar a Kaiji, se hacen evidentes muchas similitudes con la serie del juego del calamar. Pero para estructurar nuestro análisis de forma ordenada, lo vamos a someter a los mismos criterios y haremos la comparación. Personajes endeudados y desesperados se enfrentan de forma física, intelectual y psicológica en competencias mortales que ponen a prueba su humanidad. Marginación social, deshumanización, desigualdad, explotación, amistad y traición, cinismo y confianza, desesperación y esperanza, naturaleza humana, adicciones, entretenimiento basado en el sufrimiento, elitismo y maquiavelismo. Aprender cómo la capacidad de confiar en alguien no es una debilidad, sino una fortaleza y fuente de esperanza. Se transforman juegos de apuestas en pruebas mortales. En el mundo de Kaiji, la ansiedad y la desesperación se sienten a flor de piel. Fukumoto utiliza un estilo único con figuras faciales exageradas para resaltar la expresividad. Narices, bocas y ojos grandes contribuyen a un estilo casi caricaturesco. Se trata de un estilo de dibujo bizarro que lamentablemente espanta a varios y que posee elementos propios del cubismo, con una deformación de proporciones deliberada para intensificar la tensión psicológica de la obra. Bueno, visto lo visto, ni siquiera un ciego podría negar los paralelismos entre ambas obras, sobre todo cuando ponemos lado a lado algunos juegos como Glass Stepping Stones y Steel Frame Crossing. Quizá por eso la comunidad de Kaiji guarda cierto recelo hacia la serie del juego del calamar, ya que sienten que la obra de Fukumoto es muchas veces ignorada por razones superficiales como su diseño de personajes no convencional, y en cambio una serie como el juego del calamar, que claramente se inspira en Kaiji, es elevada por el público y la prensa como si fueran la cúspide de la originalidad, cuando en realidad son tan solo los últimos en llegar a un género ya bien establecido. El director de Squid Game ha mencionado a Kaiji entre sus influencias más importantes, lo que refuerza la idea de que nada surge en el vacío, y que la completa originalidad en el arte es muchas veces una ilusión. Pasamos a la víctima número 2, Liar Game. El juego de los mentirosos, un manga publicado en 2005, que presenta un torneo de varios juegos psicológicos donde los participantes deben engañar o manipular a sus oponentes para ganar exorbitantes sumas de dinero, o perderlo todo. Los personajes. La protagonista, Nao Kansaki, una joven universitaria estúpidamente honesta, lo que la convierte en presa fácil de los demás jugadores y del propio juego, al que fue arrastrada en contra de su voluntad. Shinichi Akiyama, un ex convicto y maestro de la estafa que decide ayudar a Nao a sobrevivir en la brutal competencia. Nao es arrastrada al cruel Liar Game tras recibir una misteriosa caja que contenía 100 millones de yenes y una carta explicando las reglas del torneo. Durante un mes debía proteger ese dinero con su vida,
pues si su oponente lograba arrebatárselo mediante engaños o estrategias, ella no solo perdería la suma inicial, sino que además quedaría atrapada en una deuda descomunal que la organización del juego se aseguraría de cobrar por todos los medios posibles. Totalmente ajena a los peligros del engaño y con una fe casi inquebrantable en la bondad humana, Nao cae en la primera trampa del juego de inmediato. Su oponente, un hombre que en su infancia fue su profesor favorito y en quien aún confía ciegamente, aprovecha su naturaleza ingenua para manipularla sin esfuerzo. Con palabras amables y un aire de preocupación paternal, le convence de que el dinero estaría más seguro en sus manos, argumentando que si lo dejaba en casa, la organización de Liar Game podría robarlo en cualquier momento. Sintiéndose aliviada por contar con alguien en quien apoyarse, Nao le entrega los 100 millones sin sospechar que, lejos de protegerla, su profesor favorito la ha condenado a una deuda impagable. Aquí es cuando entra en escena Shinichi Akiyama, un estafador profesional recién liberado de prisión por llevar a la bancarrota a una megacorporación. Desesperada, Nao le pide que utilice su gran ingenio para sacarla de la trampa en la que ha caído, pero Akiyama se niega inicialmente, engañándola para que lo espere en una esquina y dejándola tirada. Sin embargo, cuando ve que Nao sigue esperando durante más de 24 horas, convencida de que él cumpliría su palabra, se sorprende por su inmutable optimismo y decide ayudarla a salir del lío. Y así, juntos, se ven envueltos en el torneo de Liar Game, que pondrá a prueba tanto las grandes habilidades de engaño de Akiyama como la tenacidad y honestidad inquebrantables de Nao. Este es un manga muy poco conocido por este lado del charco, pero si quieres darle una oportunidad te encontrarás con una obra con mucho suspenso y estrategias muy inteligentes que te harán sentir muy estimulado analizando las diferentes jugadas de los personajes. Hay varios giros inesperados y momentos de tensión que te empujarán a pensar fuera de la caja, buscando la solución junto a los personajes. Hagamos de inmediato la comparación. Personajes desesperados se enfrentan de forma intelectual y psicológica en una competencia que pone a prueba su capacidad de engaño y humanidad, deshumanización, confianza y engaño, amistad y traición, condición humana y codicia, moralidad y supervivencia, integridad como desventaja. La integridad moral requiere de alianzas incómodas para sobrevivir dentro de un mundo corrupto. Pruebas psicológicas, basadas en estrategias de desinformación, apuestas de alto riesgo e ingeniería social. Un estilo visual que pertenece notablemente a la era post-Death Note, con diseños estilizados, figuras delgadas y personajes muy atractivos que equilibran elegancia y dramatismo. Las sombras marcadas y los contrastes intensos refuerzan la tensión psicológica. En esta comparación las similitudes son menos obvias. Ambas obras comparten algunos elementos estructurales, como los juegos progresivos controlados por élites financieras, y temáticos como la fragilidad de la ética bajo presión, y los juegos como una metáfora social. Pero aunque el director Hwang del Juego del Calamar también mencionó a este manga entre sus influencias, en mi opinión, esto sí se puede considerar como solo una fuente de inspiración. Ambos comparten la idea de un torneo cuya estructura favorece a los más astutos y despiadados, y castiga brutalmente a los honestos. Pero la ejecución es muy diferente. No así el siguiente ejemplo, que curiosamente el director no ha reconocido como influencia. Kamisama no Yutori, también conocido como As the Gods Will, es un manga de supervivencia con elementos de fantasía y ciencia ficción, ilustrado por Akeji Fujimura y escrito por Muneyuki Kaneshiro, autor reconocido por el aclamado e intenso manga de fútbol Blue Lock. La historia sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que de forma repentina se ven obligados a participar en una serie de juegos mortales con temáticas infantiles, organizados por una enigmática entidad que se autoproclama Dios de este siglo. A través de estos desafíos, los personajes ponen a prueba sus habilidades mentales, fuerza, voluntad y suerte. Es un manga que destaca por su intensidad, ya que los personajes mueren de forma brutal y constante, impidiendo que el lector se encariñe con alguno de ellos. Además, los juegos son implacables y sádicos,
Muchos se inspiran en juegos tradicionales de la cultura japonesa. Por ejemplo, el primer juego, Daruma ga Koronda, guarda un parecido demasiado cercano a Luz Roja, Luz Verde del juego del calamar. Es básicamente el mismo juego, solo que con elementos supernaturales. Daruma hará explotar la cabeza de cualquiera que se mueva mientras esté mirando, obligando a los participantes a acercarse lentamente para desactivarlo con un botón en su espalda, antes de que se acabe el tiempo. Puede que pienses que exista la posibilidad de que el director Hwang simplemente haya tomado un juego infantil que existe en ambas culturas y que no necesariamente tuvo que sacarlo de aquí. Pero esa posibilidad se cierra al ver cómo incluso ciertas interacciones entre los personajes son las mismas. Ambas tienen al protagonista cayendo al suelo. Ambas tienen al amigo de lentes explicándole que no debe moverse o morirá. Es lo mismo. Simplemente se me hace muy difícil de creer que el director Hwang no haya al menos hojeado este manga mientras pasaba día tras día en el café manga donde capturaba inspiraciones para su guión. El problema es que en una de las entrevistas que le hicieron, el entrevistador le preguntó por Kamisama no Yutori, y Hwang se hizo el loco y lo negó, afirmando que su primer guión para el juego del calamar lo escribió en 2008, mientras que este manga salió en 2011. Esto es completamente inchequeable, pero incluso si fuera verdad, nada le hubiera impedido agregar nuevas ideas a su guión en años posteriores. La verdad, no quiero llamarlo mentiroso, pero un guión imaginario no es suficiente para negar una influencia tan fuerte. Y lo encuentro bastante raro porque nada le costaba decir, sí, me inspiré en Kamisama no Yutori, tal como reconoció Akaiji y Liar Game. Las similitudes no se acaban ahí, ya que hay algunas otras competencias que se repiten en ambas obras, como el tira y afloja y el piso de vidrio. Realmente es una pena que a este manga no se le dé el reconocimiento que se merece, ya que además de una curiosa live action del 2014, no ha tenido ninguna adaptación al anime, y la verdad es muy difícil que la tenga, ya que es un manga que finalizó en 2016 y no hay nada que promocionar. Aún así, es una historia que va a ser por siempre parte del discurso alrededor del género de los juegos mortales. Es todo lo que Mirai Nikki quería hacer. Es intenso, dramático, épico, misterioso y también, como podía esperarse del autor de Blue Lock, a veces extremadamente raro y horny, con personajes que se calientan cuando están en situaciones mortales. Incluso hay uno que se satisface a sí mismo antes del juego por lo extasiado que se siente. Son cosas así las que le dan un toque de comedia que sirve muy bien para aliviar lo tenso de las crueles pruebas organizadas por el mismísimo dios Hikikomori, personaje que es otro de los grandes misterios de este manga. ¿Qué es realmente este sujeto tan poderoso? ¿Un dios? ¿Un alien? ¿Solo un humano? Eso es solo parte del misterio que hace a este manga tan adictivo de leer. Otra cosa son sus personajes, los que son conocidos como los hijos de Dios, sobrevivientes a las pruebas mortales que se enfrentan a otros sobrevivientes hasta que solo quede lo mejor de lo mejor. Muchas veces, por la naturaleza del torneo, tenemos rivales que pasan a ser aliados, o viceversa. Todos con habilidades casi sobrehumanas, en diferentes áreas que les permitieron avanzar y sobrevivir en una competencia a escala mundial. Por eso, y mucho más, te recomiendo leer este manga, tanto si te gusta el género de los juegos mortales, como si tienes ganas de una historia muy intensa y vigorizante, que te explotará la cabeza. Ahora comparemos con los criterios establecidos. Adolescentes son puestos a prueba en juegos extremos por un dios otaku y cruel. Deseo, superación, el indomable espíritu humano contra el poder de Dios. Pérdida. El deseo y la voluntad humana pueden desafiar a los mismos dioses. Juegos infantiles convertidos en competencias mortales. Una calidad de dibujo que progresa junto con la historia, con un estilo muy expresivo en los personajes humanos y muy surrealista en el diseño de las criaturas folclóricas que participan en los juegos. Por último, llegamos a Battle Royale, la piedra angular del género de juegos mortales y una absoluta obra maestra. Escrita por Kouchun Takami, autor de la novela original, e ilustrada por Masayuki Taguchi, el manga nos sitúa en una ucronía, donde Japón se ha transformado en la Gran República del Asia Oriental, un imperio totalitario regido por una dictadura cívico-militar, que cada año impone un juego mortal a estudiantes de tercer año de secundaria.
Este juego, conocido como El Programa, obliga a 42 alumnos a enfrentarse sin piedad hasta que solo quede uno. Entre ellos destaca Chuya Nanahara, el protagonista, un rebelde amante del rock, un género prohibido por considerarse subversivo, un joven fuerte, confiable y carismático, que luchará con todas sus fuerzas por preservar su propia humanidad y la de sus amigos en un entorno donde el temor y la desconfianza hacen emerger la barbarie. Battle Royale sentó las bases de conceptos que se siguen utilizando incluso a día de hoy, como el ir cerrando el mapa con zonas de peligro, el luteo de las casas abandonadas en búsqueda de suministros, las armas aleatorias, el mundo abierto, todo se origina aquí. Pero a diferencia de los videojuegos que tomaron la fórmula y la hicieron apta para todo público, este es un manga que causó escándalo por su contenido extremadamente violento y escenas sexuales. Pero esto, lejos de ser morbo gratuito, cumple la función de intensificar el conflicto central, la brutal matanza entre compañeros de clase que se conocen desde niños, que tienen incontables historias juntos. Varios de ellos son casi como hermanos, y esta competencia saca a relucir quién realmente son en sus últimos momentos. Una historia muy dura de leer, pero tremendamente satisfactoria, por la estupenda construcción de sus personajes. Cada uno de los 42 alumnos de la clase poseen una personalidad muy humana, con esperanzas, sueños y defectos. Habrá personajes que no podrás evitar amar, y personajes que odiarás con ganas, pero ninguno te dejará indiferente. Se suele decir en este tipo de historias que es mejor no encariñarse con los personajes, pero el autor realmente lo pone muy difícil, con varios flashbacks a cuando eran pequeños, a cómo se conocieron, o a veces a simplemente anécdotas que atesoran cuando están al borde de la muerte. La acción en Battle Royale se despliega de manera sumamente intensa y muchas veces exagerada, con combates que a veces acaban en un solo movimiento, mientras que en otras se extienden por páginas enteras magistralmente ilustradas. De todos los mangas que hemos revisado en este video, Battle Royale es el que tiene el arte más espectacular, con dibujos que no son estáticos, sino que se sienten con movimiento, con peso, con personajes ridículamente expresivos y un nivel de detalle simplemente insano. En definitiva, Battle Royale se alza como el estandarte supremo del género de los juegos mortales, pero incluso si hacemos el ejercicio de ignorar todo el impacto cultural que este manga causó y las innumerables obras que tomaron inspiración en él, si viéramos Battle Royale en el vacío, aún así tendríamos un excelente seinen lleno de emoción que se sostiene por mérito propio, con una calidad excepcional que pocos mangas han logrado alcanzar. Dicho esto, hagamos el desglose final. Compañeros de tercer año obligados a luchar entre ellos en un sangriento juego mortal que pondrá a prueba su humanidad. La pérdida de la inocencia, la opresión, amistad y traición, amor fraterno y romántico. La obediencia hacia un régimen totalitario nos convierte en útiles cómplices de la barbarie. ¡Juegos! ¡No hay juegos! Mundo y estética. Una calidad de dibujo excepcional, cargada de expresividad y detalle. Una experiencia visual impactante y adictiva. Reimaginar lo existente es una de las características fundamentales del arte, transmutando influencias en algo completamente nuevo. Squid Game está muy lejos de escapar de esta dinámica, pero sus influencias son tan fuertes que resulta muy fácil acusarla de plagio, una vez las identificas todas. Sin embargo, vale la pena ir más allá de esa lectura inicial, y caer en cuenta de que Squid Game no le está quitando nada a nadie, sino muy por el contrario, está contribuyendo al proceso de la intertextualidad del arte. Y si bien puede caer muy mal que el director no acredite correctamente sus inspiraciones, también es innegable que aporta lo suficiente de su estilo propio como para considerarlo parte de un diálogo creativo. Al final, queda en el juicio del espectador el decidir si se trata de un trabajo menos noble por haberse construido en hombros de gigantes. ¿Mi opinión? Yo creo que todos los casos que revisamos podrían justificarse como una influencia legítima, a excepción de Kamisama no Yutori, obra que merece muchísima más notoriedad de la que tiene, y ayudaría bastante si el director Hwang del Juego del Calamar la reconociera abiertamente como una de sus inspiraciones. Pero lo importante es, ¿qué opinas tú? Te estaré leyendo en los comentarios.
Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco de corazón. Vaya video largo, ¿no? Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, te agradecería que te suscribas, dejes un like y me sigas en las redes sociales que están pasando en pantalla. También, si deseas apoyarme incluso más, te informo que tengo un Patreon con jugosas recompensas. De hecho, aquí tenemos al primer patrocinador del canal. Aplausos a Mr. JLC Julio, que si bien no ha puesto ni un solo dólar, sí ha dejado varios comentarios de apoyo que son incluso más valiosos. Ojalá pudieran comerse. No, no te lo comas, no, bicho malo. Bueno ya, si quieres aparecer en el siguiente video, abajo está el Patreon. Muchas gracias a todos, hasta la próxima, chao.